Recordamos a todos nuestros hermanos de nuestras actividades semanales, ahora a través de las plataformas digitales. Lunes, desde las 6 de la mañana, acompáñenos en oración y clamor juntos delante de nuestro Dios. Miércoles, desde las 20:30 horas, lo invitamos a conectarse vía YouTube a nuestra transmisión en vivo para ser impartidos por la palabra. Busque nuestro canal Congregación Cristiana Casa de Pan y active las notificaciones para que YouTube le avise cada vez que comience una nueva intervención. Jueves, desde las 21 horas, lo invitamos a participar de un tiempo de comunión a través de la plataforma y aplicación para móviles Zoom. Y domingo, desde las 11 de la mañana, nuestro culto vía YouTube. Conéctese en vivo a la impartición dominical por parte de nuestro pastor Manuel Mora. Y recuerde, síganos en nuestras plataformas y redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube, para ser informado de todas las actividades. Hola hermanos, les saludo en el amor, la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo en este día. Y también doy gracias a nuestro Padre por extender una vez más su misericordia hacia nosotros y darnos la posibilidad de poder conectarnos en este momento, disponer nuestro corazón a la palabra. Sin duda Dios en este tiempo nos ha sustentado con su gracia en medio de este contexto atípico que estamos viviendo, en donde también hemos tenido que adaptarnos a las posibilidades que nos dan las plataformas digitales. Aunque si bien decimos nos adaptamos, la esencia de lo que significa ser el cuerpo de Cristo y la esencia de lo que significa ser iglesia no ha cambiado. Porque esto estaba estipulado desde antes de la fundación del mundo en el diseño original de Dios. Y la Biblia, la palabra de Dios no cambia, Dios no cambia. Y esto es algo que tenemos que considerar siempre. Hechos 2:42 nos habla de los 4 pilares fundamentales que sustentan la iglesia y estas columnas deberían estar presentes en nuestra vida en todo nuestro desarrollo como hijos de Dios. El disponer nuestro corazón a la enseñanza, el disponer nuestro corazón a ser impartidos por la doctrina para hallar en ella vida, para hallar gracia, pero más simple aún, hallar las directrices que nos ayudan a guiar y conducir esta vida que Dios ha puesto bajo nuestra administración. Tampoco olvidar la comunión con nuestros hermanos. Son tantas las opciones que hoy en día tenemos para poder contactarnos y hablar con nuestros hermanos, un llamado telefónico o un WhatsApp. Opciones hay muchas. Lo importante es que nuestro hermano no se sienta aislado o quizás nosotros mismos no nos sintamos aislados. De esta manera también poder llevar el partimiento del pan a nuestros hogares, a nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestros hermanos. Y que la palabra de Dios venga a ser el protagonista o la protagonista de este vínculo que establecemos para crear relaciones con nuestros hermanos. También ser impartidos por la multiforme gracia de Dios que carga cada uno de sus hijos, en donde podemos completar el panorama de aquellas cosas que a través de nuestra propia percepción no hemos podido descifrar, pero quizás esa parte que a nosotros nos falta está en nuestro hermano y él puede ayudarnos en eso. Sin duda en este tiempo hemos tenido la posibilidad de estar más tiempo en casa, quizás mucho más del que quisiéramos estar, pero así es. Y es una oportunidad para poder comenzar a desarrollar una vida de oración constante en nuestros hogares. Una oración simple, libre de liturgias, entendiendo que es una conversación con nuestro Padre que nos formó y nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Como ven, hermanos, la forma en que Dios estipuló las cosas para que la iglesia se sustente no ha cambiado. Quizás las circunstancias van cambiando. En tiempos cuando estas cosas se escribían, el problema era la persecución romana hacia los cristianos. Hoy en día es una pandemia, pero tenemos que tener en claro que el reino de Dios está por sobre todo contexto. Hermanos, la iglesia de Dios es perfecta, es pura y sin mancha, porque es el cuerpo de Cristo y a su vez nosotros también somos parte de ese cuerpo de Cristo 24/7. No necesitamos de un edificio
para que esta convicción sea afirmada en nosotros. Tan solamente necesitamos creer que el diseño de Dios es perfecto. Y esto debería llenar nuestro corazón de alabanza, de gozo y admiración por esta obra tan perfecta que Dios construyó. Hermanos, de esta manera yo los invito a que podamos disponer nuestro oído a escuchar con atención, con dedicación y con santidad, apartándonos de todo, para que el foco principal sea el escuchar la palabra de Dios, lo primero y lo más importante. Gracia y paz, hermanos.
Muy buenos días, amada familia. Les saludo en el amor de Cristo y le doy gracias al Padre por darnos la oportunidad de tener estos medios de comunicación donde podemos escuchar de su palabra, alabarle y gozarnos desde nuestros hogares. A pesar de las circunstancias actuales que estamos viviendo, debemos continuar firmes en la fe y la instrucción de su palabra, siguiendo la justicia y poniéndola por obra. Y esta es la instancia donde nuestra fe es probada. Dios nos sustenta, nos provee y guarda, porque así Él lo ha prometido a los hijos que han puesto al Padre como primero. La palabra de Dios nos dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Como hemos aprendido, Dios debe ser el primero en orden de importancia. Esto nos llevará a agradar su corazón. Buscar su justicia día a día es vivir en su voluntad. Y cuando hablamos de justicia, quiere decir que también andamos en los principios que el Padre estableció para obtener gracia y favor. Es por eso que damos ofrendas, primicias y diezmos, porque entendemos que esto es parte de los principios de Dios, que sustentan y guardan nuestras familias, porque todo es de Él, por Él y para Él. Dispongamos nuestros corazones. Gracia y paz. Gracia y paz os sean multiplicadas el día de hoy. Le damos la bienvenida a un día más donde nos convocamos, como cada día domingo, a esta hora, a las 11 de la mañana, a ver este canal de YouTube de Casa de Pan. A todos los que son de la casa y a todos los que son de cualquier parte del mundo y que son parte del cuerpo de Cristo, le damos la bienvenida en esta mañana. Sea grandemente bendecido, que la gracia, la paz de Jesucristo, que sobrepasa todo entendimiento, el día de hoy le tenga fortalecido, guardado, sustentado en su gracia. Este es el día que ha hecho el Señor y nos vamos a gozar y nos vamos a alegrar en su palabra. Este es un día más donde nos vamos a poner y presentar a los pies de la palabra del Señor. Estos son días difíciles, pero son días donde la iglesia del Señor va a brillar en gloria y majestad. Y nosotros debemos prepararnos para eso. Aunque estos tiempos parezcan tiempos complejos para la humanidad, para la iglesia, son los ambientes donde ella puede verse gloriosa, resplandeciente y usada por Dios para manifestar y representar a aquel que la ha tomado por hijo, por hija. Por eso que el día de hoy nuestro Padre, por medio de su Espíritu Santo, nos pueda ministrar a través de la palabra de Dios. Necesitamos la guía de su palabra y que en este día podamos, por medio de la oración, conectarnos a esa frecuencia gloriosa que es la sensibilidad de lo que necesitamos tener para escuchar la voz de Dios. Que en este día, amados, cualquiera sea tu situación, cualquiera sea el momento que estás viviendo, que puedas concentrarte en escuchar la gloriosa y poderosa palabra de Dios. Acompáñame a orar en el nombre de Cristo Jesús. Padre, nosotros delante de ti nos presentamos como cada día, Señor, que nos convocamos a través de estas redes virtuales, Señor. Gracias te damos, Señor, por estos instrumentos que tenemos, Señor, por estas herramientas por las cuales podemos, Señor, llegar a todo tu pueblo y podemos llegar a todos tus hijos. Podemos llegar, Señor, a todos aquellos que están en sus casas el día de hoy, en el living de su hogar, para todos aquellos, Señor, que están aún allí en el comedor, algunos, y otros a lo mejor descansando, Señor, aún en su cama junto a la familia, junto a todos sus hijos rodeados. Padre, en el nombre de Jesucristo en este día, yo te pido para ellos, genera un ambiente glorioso de tu presencia, Señor, y que tu palabra nos ministre de tal manera, Señor, que seamos edificados, seamos exhortados. Tu palabra venga, Señor, a construir en nosotros una habitación gloriosa de tu presencia. Que nosotros, Señor, seamos esculpidos y seamos moldeados por ella, para que toda gracia, todo favor, para que toda grandeza pueda ser expresada a través de nosotros como hijos.
Señor, yo bendigo a cada uno de mis hermanos que están allí, que ya se han conectado, Señor, a esta señal. Padre, gracias te damos. Gracias por tu presencia eterna. Gracias por tu presencia gloriosa en la cual confiamos, en la cual esperamos, en la cual cada día, Señor, ponemos, Señor, toda nuestra concentración, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros. Señor, te alabamos en esta hora. Yo bendigo a cada persona que con reverencia, Señor, se ha sentado en su hogar y que está, Señor, concentrada porque necesita una palabra, porque necesita tu exhortación, porque necesita oír tu voz. Señor, que en esta hora cada uno de aquellos que con temor y temblor reverente están a los pies de tu palabra, sabiendo, Señor, que cada instrucción diariamente será una dosis de alimento espiritual para enfrentar el día a día en estos tiempos difíciles y tormentosos. Gracias te damos, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados, gracias damos al Señor por estar conectados una vez más. Y le damos la bienvenida a los que recién ahora se están conectando a esta señal. Les damos la bienvenida a este canal de YouTube de Casa de Pan. Y también recuerde que estamos también en Facebook y en Instagram. Tenemos también nuestras publicaciones. Usted puede también allí visitarnos y ser edificado con todo lo que estamos constantemente subiendo a las redes para la edificación del cuerpo de Cristo. Este es un recurso más que aportamos como Casa del Señor a todos aquellos que necesitan conectarse y que necesitan edificarse. Recuerde, por sobre todas las cosas, tener una prioridad plena y completa hacia sus pastores, hacia sus padres espirituales. Este es un recurso más en medio de todo lo que ellos le pueden proveer. Nosotros respetamos y honramos a todos aquellos que por usted, que por todos aquellos que no son de Casa de Pan, pero son del cuerpo de Cristo, nosotros les bendecimos y bendecimos a sus padres espirituales, a esos pastores que le han dedicado tiempo a usted y que le han dedicado tiempo en la edificación, en la exhortación, en el crecimiento, en la fortaleza. Le motivamos a usted y le exhortamos a amar, a sostener, a guardar a esos padres espirituales en estos tiempos que son difíciles también para ellos. Y yo también padre espiritual y también pastor y ministro en medio de ellos. Nosotros sabemos que no es fácil en un ambiente y en una atmósfera como la que estamos viviendo hoy desarrollarnos como iglesia, pero estos son los momentos donde la iglesia puede experimentar que la iglesia no está supeditada a un espacio. La versatilidad del Espíritu de Dios en medio de la iglesia nos permite también ir trabajando estos instrumentos que hoy Dios pone a nuestra disposición para llegar a ustedes. Así que todos aquellos que son de alguna casa de fe, les bendecimos el día de hoy y bendecimos también a esos pastores y ministros que les pastorean, que les enseñan y que les suministran toda la palabra de Dios juntamente con todos los nutrientes espirituales que esta tiene para que usted crezca sano y saludable. Le bendecimos en esta hora desde Congregación Cristiana Casa de Pan de Placilla, Curauma, Chile. Les bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. El día de hoy, amados, el Señor ha puesto en mi corazón y me ha estado inquietando en medio de tanto tiempo que tenemos para estar leyendo la palabra de Dios y estar a los pies de ella, encerrados, haciendo análisis, meditando constantemente. Una de las cosas que a mí siempre me ha sorprendido, hace un tiempo atrás conversaba con la congregación en medio de una exhortación, y una de las cosas que le comentaba al pueblo de Dios era cómo muchas veces nuestras congregaciones se visten de gloriosas reuniones, y a veces tenemos mucha gente, a veces llega demasiada gente, que en nuestros lugares a veces no cabemos todos. Y de pronto así como de pronto estamos tan llenos de gente, de pronto no tenemos a nadie.
o baja la afluencia de público de nuestros hermanos. Y uno puede ver y puede notar que el pueblo de Dios siempre ha mantenido una inconstancia, una indecisión, una alterable vida, no inalterable, alterable vida. Entonces el día de hoy yo le quiero hablar acerca de esto y quiero poner algunos ejemplos de la palabra de Dios. ¿Cómo podemos llegar a ser personas constantes, decisivas e inalterables? Aunque el mensaje el día de hoy va a hablar acerca de la inconstancia, la indecisión y lo alterable que es la vida de los cristianos. Y en verdad, amado, yo en 40 años de estar a los pies de Cristo, con todas las estaciones que me ha tocado vivir cada año, ¿no? Cada año trae una estación diferente, cada año trae una atmósfera diferente de desarrollo. Si yo tuviera que hacer un análisis de mis 40 años que llevo casi en el Evangelio, en verdad, amado, yo puedo en verdad comprobar y puedo confirmarte que la inconstancia, la indecisa y alterable vida del cristiano en algún momento a mí también me afectó. En algún momento también a mí me hizo analizar situaciones y analizar mi vida por sobre todas las cosas. Entonces, el día de hoy yo quisiera hablarte de aquello, cómo vamos generando en nosotros un espíritu que sea decisivo en sus decisiones, que sea inalterable en sus decisiones y que seamos hombres y mujeres que no seamos llevados de todo viento, de situaciones y de calamidades que sin lugar a dudas las vamos a enfrentar. El tema es cómo vamos forjando un corazón estable, un corazón que esté establecido en la palabra de Dios y que por sobre todas las cosas esté establecido en Dios. El pueblo de Dios, a lo largo de toda la palabra, el pueblo de Dios nos da enseñanzas que son muy, muy ejemplares. Si nosotros analizamos desde Génesis hasta Apocalipsis, nosotros podemos ver infinidades de ejemplos. Podemos ver cantidades de hombres y mujeres de Dios que nos muestran un marco de comportamiento, un marco de carácter. Nos muestran cómo fueron sustentados su carácter, su performance, su comportamiento, sus lineamientos que diariamente tenían que llevar a cabo producto de que vivían en un mundo divorciado de Dios. Y nosotros aún vivimos en un mundo divorciado de Dios. Entonces, ¿cómo nos mantenemos en medio de este mundo? En medio de un mundo que todos los días hace cambios preferentes, oportunistas, que no tiene que ver con, y vamos a usar una palabra muy, muy terrenal, ¿no? Que no tiene que ver con el altruismo, sino que la gente hoy se mueve por conveniencias, la gente hoy se mueve por preferencias particulares, no comunes, que nos puedan como comunidad beneficiar. Hoy vivimos y nos desarrollamos en un mundo demasiado egoísta, personalista, independencista. Y en medio de todo eso está la iglesia, estamos nosotros, estás tú, estoy yo. ¿Cómo me muevo en un mundo? ¿Cómo me muevo en un mundo que tiene estas características? ¿Cómo me muevo en un mundo que tiene estas problemáticas? Y que obviamente son problemáticas que nos toca ver, que nos toca observar. ¿Cómo nos desmarcamos de ese tipo de situaciones? Entonces, yo quisiera en esta hora comenzar. Y quisiera comenzar, no va a haber un texto central, solamente voy a hablar de varios textos. Voy a aludir esta exhortación, este consejo, esta información que quiero transmitirles de la palabra de Dios, que tiene que ver con una edificación que sea práctica para el día a día, cómo yo voy formando ese carácter que me permita ser una persona inmune a la inconstancia, a la indecisión y a la alterabilidad que puede tener mi vida.
¿Cómo voy formando un carácter que me permita ser estable, decisivo y constante? Entonces, yo quisiera tomar como ejemplo una de las confrontaciones más grandes que hay en la Biblia. Es en Primera de Reyes, capítulo 18, versos 20 y 21. Vaya ahí, por favor, a su Biblia. Yo voy a ir aquí a la mía. Dice Primera de Reyes 18, capítulo 18, versos 20 y 21. Dice: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra alguna. Y amado, esa frase final, y el pueblo no respondió palabra alguna. Nosotros, amado, haciendo un análisis sencillo, voy a hacer una introducción. Acab era el rey de Israel en aquel tiempo. Elías, el profeta, era aquel hombre que Dios había levantado para poder supervisar el desenvolvimiento de Acab en el tiempo de su reinado. Y la palabra de Dios dice que Acab se casó con una mujer perversa y malvada llamada Jezabel, una mujer superlativamente mala, con una maldad jamás imaginada. Y Acab se casó con ella. Un hombre que era del pueblo de Dios hace una elección de estas dimensiones. Entonces, cuando nosotros, amados, vemos estos escenarios, aquí nosotros vemos cómo el pueblo de Dios se mezcla con situaciones y se mezcla con decisiones que van en contra de los lineamientos que Dios constantemente a nosotros nos enseña a vivir. Y en esta hora en la cual Acab y Elías se convocan en el Monte Carmelo, hay una confrontación. Elías va a ese lugar, al Monte Carmelo, llega a ese lugar, y lo que hace en ese lugar es confrontar una nación que estaba entre dos pensamientos. Jezabel había establecido el culto a Baal, y Acab, que era el rey de Israel, no hacía nada. Él estaba ahí impávido, viendo cómo su esposa levantaba altares de adoración y de idolatría exacerbada al más alto nivel, que era el gobierno, que era el reinado de Acab. Y Acab no hacía nada. Entonces, cuando Dios ve esta situación, y estoy tomando esto para poder nosotros evaluar también nosotros mismos todo esto, ¿no?, en nuestras vidas. Viene Elías, viene Acab y le dice: congrégame al pueblo en tal lugar, en el Monte Carmelo. Y aquí es donde él le dice: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Entonces aquí cuando Dios le entrega la palabra a Elías, le está diciendo: ok, ustedes decidan a quién van a seguir. Si van a seguir a Dios, síganlo. Si van a ir tras Baal, háganlo. Pero tomen una decisión. La indecisión es algo que le carga a Dios. Y Dios va con este mensaje por medio de la boca del profeta Elías y le dice: ¿hasta cuándo claudicaréis? Decidid ya lo que vais a hacer. Entonces, yo quiero poner énfasis en esto. La palabra claudicar, ¿cierto?, la palabra en hebreo es pasaj, ¿no? La palabra pasaj, y significa brincar, saltar, significa vacilar, cojera, significa claudicar. Y todo esto tiene un solo fin, ¿no? Esta raíz primaria de brincar tiene un significado que nos quiere manifestar
el profeta Elías toma este significado, lo toma con un objetivo. Él quiere mostrarles la condición, la conducta en la cual ellos se han conducido delante de Dios en este tiempo. Entonces, claudicar en el castellano significa, tiene un paralelismo muy similar a lo que dice la raíz hebrea. Claudicar significa, y para hacerlo más entendible, significa ceder, rendirse o renunciar, generalmente a causa de una presión externa. Significa consentir, transigir. Mire todos los alcances que tiene claudicar. Entonces, el cuadro aquí, el cuadro de Elías es el siguiente. El cuadro de Elías aquí es, la exhortación de Elías al pueblo es: ¿hasta cuándo andarás brincando de aquí para allá entre dos pensamientos? ¿No? Porque la palabra es: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Entonces la etimología nos enseña y nos instruye que el profeta le está diciendo: ¿hasta cuándo andarás brincando de aquí para allá entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo cojearás? ¿Hasta cuándo vacilarás? ¿Hasta cuándo cederás a las presiones externas? ¿Hasta cuándo no renunciarás? ¿Hasta cuándo consentirás? Entonces, cuando Elías está exhortando al pueblo, le está mostrando una conducta transigente, consentida. Le está mostrando la naturaleza con la cual ellos ceden a las presiones externas. Le está mostrando su cojera, le está mostrando cómo ceden ante las presiones, cómo se rinden y renuncian a sus compromisos. Entonces, el cuadro aquí es muy claro y quiero tomarme de aquí para poder hablar acerca de cómo nosotros evitamos estos escenarios. Cómo yo evito escenarios que me hacen ver una persona vacilante, que me hacen ver como una persona que se rinde ante una situación, que se rinde ante una presión externa, que cede, que me transformo en una persona que consiente voluntariamente. Entonces, el cuadro aquí es muy claro. Entonces, ¿cómo llegamos a ser? ¿Cómo pasamos de la inconstancia, de la indecisión y de la alterable vida espiritual a una vida constante, decisiva e inalterable? Entonces, a Dios, una de las cosas que debemos analizar es que a Dios siempre le han cargado las ambigüedades. Por eso el profeta Elías confronta a la nación. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? A Dios siempre le han cargado las ambigüedades, las indecisiones. Cuando Él, como Dios y Padre, tuvo que tomar una decisión y una resolución, las hizo fiel al carácter de su naturaleza, fiel al espíritu de su palabra. Y en esto quiero poner el primer ejemplo de lo que hablamos la semana pasada, ¿no? Cuando hablamos acerca del engaño al cual cede Adán y Eva, nosotros podemos ver que Dios le había dicho a esta primera pareja, ¿no? Le había dicho: si desobedeces, tendrás problemas y yo tomaré decisiones contra ti y contra tu familia, porque ya están aconsejados y advertidos. Entonces, la primera vez que Dios tiene que tomar una decisión explícitamente, Dios la toma en Génesis capítulo 6, verso 13. En Génesis capítulo 6, verso 13, y allí es cuando habla con Noé y él le comenta y le dice: voy a destruir a todo hombre de la tierra, voy a destruir todo ser viviente y tú preservarás el linaje, le dice. Y la decisión ya estaba tomada. Esa es una decisión explícita. He decidido poner fin a la raza humana, pero tú me preservarás el linaje. Y se lo dice a Noé. Y la primera vez que Dios tomó una decisión, pero esa fue implícita, fue en Génesis capítulo 3, versos 23 y 24, cuando Dios toma la decisión de echar a la primera pareja de Edén. La echa del lugar
del deleite, de la provisión, del sustento, del lugar donde solamente tenía que administrar porque ese lugar trabajaba para él. Él toma la decisión, toma la primera pareja y lo echa fuera de Edén. Pero ahí no aparece la palabra decidió echar, sino que dice que lo echó. O sea, fue una decisión, implícitamente lo hizo. Entonces, Dios, el Dios nuestro Padre, es de decisiones. El Dios que nosotros servimos es un Dios de decisiones. No es un Dios de ambigüedades. Él es un Dios que cuando decide algo, lo decide y contra todo aquel que se levante contra su decisión, Él hace lo que ha decidido hacer. Entonces, cuando Dios advierte de algo, y esta es la naturaleza que nosotros debemos conocer de nuestro Dios, cuando Dios advierte, cuando nuestro Dios Padre advierte de algo, es porque la decisión de parte de Dios está tomada con anticipación. Dios reaccionará según lo que hagamos. No, Él ha decidido de antemano cuál será el resultado de nuestra vida en consecuencia de nuestro comportamiento. Los planteamientos ya están definidos. Cuando Dios advierte de algo, es porque la decisión de parte de Dios ya está tomada. Nuestro Dios no es un Dios reaccionario, no, las decisiones ya están tomadas. Dios ha decidido ya los lineamientos. Entonces, ¿cuál es el mejor ejemplo? Cuando tú lees Deuteronomio capítulo 28, por lo extenso del capítulo de Deuteronomio 28, tiene 68 versos, tú puedes ver allí que Dios habla acerca de la exhortación a la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Ahí tú puedes ver que los planteamientos y los lineamientos ya están definidos. Hay que tomar una resolución, hay que tomar una decisión. Tú no puedes estar al medio de los dos. O tomas un camino o tomas el otro. Entonces, cuando nosotros vemos este escenario, nosotros nos presentamos ante un Dios que ya tomó las decisiones que debía tomar. Todo lo que nosotros vemos es el fiel cumplimiento de lo que Dios ya creó. Todo esto, todo lo que nosotros vemos ahora, ¿a quién le toca tomar decisiones hoy? A ti y a mí nos toca tomar decisiones hoy. Hoy nosotros debemos tomar decisiones con respecto a cómo nos va a ir en nuestro presente y nuestro futuro. Pero esas decisiones las tomamos hoy. No podemos dejar para mañana lo que hoy debemos decidir, porque lo que hoy estamos viviendo, la decisión la tomamos ayer. Lo que viviremos mañana, la decisión la tomamos hoy. Entonces, estos lineamientos son claros para nosotros. Cuando tú enfrentas un día, cuando tú enfrentas el día como el día de hoy, yo el día de hoy viviré lo que sembré ayer, en lo que ayer me invertí, en lo que ayer yo decidí, hoy estoy viviendo aquello. Entonces, nosotros en nuestro presente lo que nosotros hacemos es planificar cuál va a ser la atmósfera en la cual nos vamos a mover. Entonces, si tenemos que poner ejemplos gloriosos, tenemos muchos ejemplos y vamos a poner algunos aquí y esperamos que el tiempo nos dé para poder tener claridad en los ejemplos que queremos poner. Josué es uno de los hombres insignes en sus declaraciones de fe. Recuerda que estamos hablando acerca de constancia, decisión e inalterabilidad. Entonces, esto es lo que nosotros debemos cultivar en nosotros. Nosotros debemos alejar las conductas inconstantes, indecisas y alterables por el sistema. Entonces, Josué es uno de los hombres insignes en su declaración de fe, en su declaración de principios, en su declaración de decisiones. Él había tomado sus decisiones muy anticipadamente. En su declaración de fe y compromiso para con Dios, él ya lo tenía consagrado en su corazón. Él no tenía que tomar decisiones de acuerdo a lo que viviera. Lo que viviera ya tenía una decisión en él. Entonces, para él no era necesario estar haciendo declaraciones cuando ya su testimonio evidenciaba un compromiso irrestricto a la palabra y a la directriz de Dios. Para él no era
un tema a debatir ni una respuesta que evaluar. Su decisión estaba tomada con anticipación. Él era un hombre con una fe y una declaración de fe y un compromiso de fe establecido. Entonces, de acuerdo a esto, de acuerdo al ejemplo que nosotros tenemos en Josué, Dios siempre ha buscado personas que honren su nombre con sus decisiones y resoluciones anticipadas, amado. Y cuando yo te digo que Dios anda buscando personas que honren su nombre con sus decisiones y resoluciones anticipadas, estoy hablándote que todo lo que tú enfrentes en tu presente ya fue decidido ayer, antes de ayer y durante toda tu vida, en la cual has sido instruido por la palabra de Dios. Las resoluciones ya están tomadas con anticipación. Entonces, en aquellos que tenemos nuestra vida resuelta en Dios, no le damos sorpresas a nadie y menos a Dios. Nos ven siempre defendiendo los mismos principios que hemos sostenido en el tiempo, perfeccionándolos y consolidándolos en honor a quien nos ha confiado su representación. Amado, nosotros no hacemos decisiones para nosotros vernos bien. Nuestra estabilidad, nuestra decisión diaria es para que Dios, el cual nos ha llamado a representarle, sea honrado y glorificado por el mundo. Porque de la misma forma que Dios es honrado y glorificado por el mundo por causa de tu testimonio y mi testimonio, este mismo Dios es avergonzado y su reputación es pisoteada por nuestra conducta. Entonces aquí te estamos hablando, de acuerdo a estos ejemplos, te estamos hablando de la responsabilidad que cabe sobre nuestros hombros en ser hombres decisivos, inalterables, porque esta es la forma de representar a Dios. Entonces, Josué capítulo 24, versos 14 y 15, allí Josué nos hace una de las declaraciones más gloriosas de lo que es su fe, de lo que ha sido el transcurso de su ejercicio en el liderazgo. Aquí en el capítulo 24, este ya es casi un discurso de despedida. Aquí ya está él llegando a la etapa final. Él está llegando al final de su liderazgo en medio del pueblo. Ha repartido la tierra, todas las tribus están ubicadas. Entonces debe llegar un momento en el cual él debe darles esta arenga. Él debe anunciarles y él debe comunicarles cómo se van a conducir ahora en ese lugar donde están establecidos, un lugar por el cual ellos no trabajaron, van a habitar ciudades que ellos no edificaron, van a comer del campo que ellos no labraron. Y Josué les está haciendo esta observación. Y él les dice esto. Él les dice, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Y servid a Jehová. Y si mal os parece, servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aquí tú puedes ver un hombre, que está delante de 1.000.000 de gente y él está haciendo la última arenga que como líder debe hacer y debe confrontar al pueblo. Josué es un hombre que a lo largo de toda su trayectoria va creciendo en el conocimiento de su propósito. Y aunque vemos esta declaración final es el trabajo de años, Dios forjando su corazón. Josué es un hombre que a lo largo de toda su trayectoria va creciendo en el conocimiento de su propósito. Y aunque en sus primeros pasos e incursiones comete errores por desconocimiento, al poco andar se transforma en un diestro y certero instrumento en las manos de Dios. Claro, él era un joven cuando comenzó, pero él tenía el tremendo ejemplo de Moisés. Entonces Josué comienza con su liderazgo de forma muy emocional, como muchos de nosotros lo hemos comenzado en algún momento. Él, a la primera derrota, manifiesta una frustración infantil e irracional, ¿no? En Josué, eso aparece en Josué capítulo 7.
es el pecado de Acán. En algún momento lo exhortamos también. Y ahí está la predicación, en la página de la congregación para algunos que quieran verla, para entender más lo que estamos diciendo. La primera grande frustración, ¿cierto?, fue en el capítulo 7 de Josué. Allí Acán frustra el avance glorioso y exitoso y victorioso de Israel. Pero como en Josué, al igual que como en Josué, estos tropiezos, lo que a él le sucede, siempre deben estar contemplados en nuestra vida por falta de la experiencia en el ejercicio de nuestras funciones divinas. Pero como repetí, al poco andar, ya Josué, después de esta derrota, ya no le vuelve a pasar lo mismo. Josué tiene una vida superlativa en su liderazgo. Él comienza un crecimiento. Esta experiencia con Acán, ¿cierto?, le provee de una tremenda riqueza de crecimiento a él. A medida que pasa el tiempo, la experticia con la cual se desenvuelve es inspiradora y admirable. Amado, tú puedes ver el libro de Josué, cómo él se levanta, después de esta tremenda contradicción que vivieron allí en el capítulo 7 con Acán. Él se levanta como un líder certero y se transforma en un hombre implacable con respecto a las decisiones de Dios. Él no es un hombre que debate una decisión. Él cumple de aquí en más la palabra de Dios en una forma tremendamente implacable. Entonces, Josué comienza con su liderazgo en una manera superlativa. La experticia con la cual se va desenvolviendo, se va transformando cada vez más inspiracional y más admirable a los ojos de los demás. Porque de allí en más, cada directriz de Dios en su vida, cada directriz que él debe ejecutar, lo hace sin sentimientos ni pensamientos contradictorios a la guía de Dios. Él no racionaliza una orden, él la obedece. Conoce el arte de la obediencia, ejemplarizado y transmitido en la vida de Moisés. Moisés se transformó para él en el forjador de su liderazgo. Entonces, llegando al fin de sus días, él debe enfrentar esta confrontación, él debe hacer esta confrontación al pueblo. Él debe enfrentar al pueblo al pueblo que ha introducido en esa tierra prometida, y debe enfrentarlo para disuadirlo de las constantes contradicciones que manifestaron en su caminar en el desierto. Y él debe hacer esta pregunta. Él debe hacer esta pregunta que le incomoda a todos. A todos le incomoda que le hagan esta pregunta, ¿no? Decidid el día de hoy a quién sirváis. Y esta pregunta puede incomodar a mucha gente. Porque estas preguntas incomodan, hermano. ¿Y por qué incomodan? Porque obliga a las personas a reconsiderar, a reevaluar si están siendo honestos con su decisión. Recuerde aquí que Josué, al poco andar, a los pocos días, muere Josué. Y Josué es llamado por Dios a su presencia. Y él debe hacer esta confrontación. Amado, cuando Josué hace esta observación al pueblo, repase usted esos textos que estamos leyendo en el capítulo 24 de Josué. Josué dudaba de la sincera fidelidad del pueblo y le surgía a denunciar si es que había algo de lo cual aún estaban atados y estaban hechizados y aún practicaban. Por eso él les comentaba y él les exhortaba: si hay ídolos, sáquenlos ya, porque están en la tierra prometida. Ustedes no pueden entrar a la tierra prometida con todas las prácticas que vuestros padres en el camino de llegar aquí ejecutaron y ejercieron en sus vidas. Josué dudaba de la sincera fidelidad del pueblo. Entonces aquí esto a nosotros nos enseña que en la vida se debe decidir todos los días. No es que Josué dejó que el pueblo aprendiera solamente por la experiencia y por las cosas grandiosas que veían. Amado, este pueblo vio la grandeza de Dios. Este pueblo vio por 40 años la gloria de Dios. Este pueblo vio por 40 años la grandeza de Dios. Pero Josué no está dejando en manos de lo que vieron la decisión de servir a Dios, sino que les está diciendo qué van a decidir. Entonces,
Yo les quiero exhortar esto, amado. Cada uno de nosotros, los pastores que tenemos que exhortarles a los hijos de la casa y aún a aquellos que se nutren de nuestras enseñanzas, que son de la palabra de Dios. Nosotros debemos constantemente repasar y debemos constantemente medir, pesar cada una de las acciones de los hijos que están añadidos a cada casa. Debemos escrutar las vidas de nuestros hijos. Yo evalúo la vida de mis hijos en casa y obviamente debemos evaluar la vida del pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios necesita ser medido y necesita cada día ser escrutado por la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que tú puedas repasar cada día el nivel de compromiso, fidelidad y lealtad a lo que Dios te ha llamado a servir. Entonces, como Josué dudaba de la sincera fidelidad de este pueblo, porque estuvo con él durante años para llegar a ese lugar de la tierra prometida, en la vida, hermanos, se debe decidir todos los días dónde estarán nuestros intereses y dónde estará nuestro enfoque. Todos los días debemos decidir dónde estarán nuestros intereses y nuestro enfoque. Hoy, más que ayer, es difícil mantener nuestros objetivos claros si no repasamos con solicitud nuestras responsabilidades y compromisos. Si nosotros no repasamos aquello en lo cual nos hemos comprometido con Dios, lo más probable es que lo podamos olvidar. Entonces, hoy vemos personas, amados, si tuviera que ponerte un ejemplo, hoy nosotros vemos personas que cambian decisiones matrimoniales, jóvenes que cambian una y otra vez de carrera, personas que se cambian de aquí para allá una y otra vez sin saber por qué, o por preferencias, o indistintamente, amado, se toman decisiones porque el ambiente que se ve los hace tomar decisiones. Lo que les cuesta a ellos preguntar es qué es lo que Dios quiere para ellos. Entonces hay preguntas que son difíciles de hacer. Hay preguntas que son difíciles de hacer. Claro que hay preguntas que son difíciles de hacer. Cada situación del diario vivir a nosotros, amados, nos pone a prueba. Pone a prueba nuestra fidelidad con Dios. Cada evento en nuestra vida evidencia dónde está concentrado nuestro trabajo. Dios bendice, amado, y recompensa nuestras intervenciones a favor de su voluntad y de su causa eterna. Entonces, si nosotros tenemos que poner ejemplos, Josué es un ejemplo de estos hombres. Josué es un ejemplo de estos hombres que sabe las decisiones que tiene que tomar cada día en medio de su liderazgo. Y ya vimos que él fue un hombre que fue creciendo poco a poco en su desarrollo. Pero también hay otro hombre que es un hombre digno de analizar, y este hombre es Caleb, que juntamente con Josué, ¿cierto?, son dos hombres con un comportamiento ejemplar. Dios dice de Caleb y de su actuar y de su comportamiento anticipado, Dios habla acerca de Caleb y habla de una vida, y la vida de Caleb en su decisión habla de una vida que está resuelta a confiar en lo que Dios puede hacer. No, Caleb es un hombre, juntamente con Josué, son dos hombres que saben en quién confiar. En este caso ya analizamos a Josué, pero ahora estamos analizando a Caleb. Caleb es un hombre de la misma estirpe. No son hombres que toman decisiones en el momento, son decisiones que ya están anticipadas. Por eso, cuando ellos van a investigar la tierra, ¿cierto? Van a investigar la tierra. Ellos vienen con una decisión tomada, pero hay otros 10 hombres que tienen ya también una decisión tomada. Entonces, Dios bendice y recompensa nuestras intervenciones a favor de su voluntad, a favor de sus propósitos, a favor de su causa eterna, ¿no? Entonces, de Caleb se dice esto, y de su comportamiento anticipado, de una vida que está resuelta a confiar en lo que Dios puede hacer, no en lo que el ejército de Israel y su armada pueden lograr. Entonces, Números 14, verso 24, nos dice lo siguiente, y Dios hablando acerca de Caleb. Aquí vemos a Dios, amado, aquí vemos a Dios hablando de un hombre, y muy pocas veces la Biblia se concentra en esto, Dios hablando específicamente de un hombre, de la postura de un hombre. Y aquí Dios habla acerca de él y dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él
otro espíritu. O sea, las conductas espirituales dentro de una congregación pueden ser diversas, amado. Por cuanto hubo en el otro espíritu y decidió en pos de mí. ¿Qué significa en pos de mí? Él apoyó mi causa. Él estaba alineado con mi voluntad. A él no lo sorprendió ver los gigantes de esa tierra. A él no lo sorprendió ver los ejércitos de esa tierra. Él decidió en pos de mí. Él se alineó a mi palabra. Entonces, ¿qué está diciendo Dios? Yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo ver? Yo puedo ver a Caleb. Tú puedes ver la historia. Tú puedes ver la historia de lo que cuando él tiene que repartírsele la tierra, tú puedes ver lo que él pide. Analízalo, eso te lo dejo como tarea, en algún momento lo estudiamos también nosotros. Tú puedes ver que él no es un hombre que pide cualquier cosa. Cuando a él le dan la oportunidad de elegir, él hace una elección, porque él sabe que una elección no solamente determina, una decisión no solamente determina su vida, sino que también define lo que sus generaciones van a vivir. Y aquí Dios pone el énfasis. Yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Amado, cuando hombres de esta estirpe, cuando hombres con este valor, con esta altura nos inspiran, ellos no están pensando en su presente, ellos están pensando en sus generaciones. Entonces, nuestras elecciones benefician y bendicen a nuestras generaciones, asegurando, garantizando su provisión, su sustento, su protección en su futuro cercano. Ir en pos de nuestras decisiones y elecciones es un trabajo del día a día. No es que hoy lo hicimos bien y nos relajamos en lo porvenir. No, Caleb era un hombre estable, confiable, por encima de las ansiedades y temores que el mundo levanta contra los hijos del reino para que estos retrocedan y sucumban ante las propuestas de este mundo, de no creer a la voz de Dios y a la voz de sus promesas. Por eso el texto destaca: y decidió ir en pos de mí. Caleb no es un hombre que se deja atemorizar, él es confiable, él es un hombre que no se deja gobernar por la ansiedad. De esos hombres que medían casi 3 metros, él no se atemoriza, él cree que la palabra de Dios es certera, es justa y digna de creer. Entonces, amado, como estos hombres, como Josué y Caleb en este ejemplo, estos son hombres inalterables, estos son hombres decisivos, estos son hombres que no toman decisiones aventuradas, amados hermanos. Entonces, yo pongo estos ejemplos porque hoy estamos viviendo momentos donde vamos a tener que tomar decisiones. Las decisiones que tú tomes hoy afectará tu vida y tu generación mañana. La decisión que tomaste ayer está afectando el hoy y también a tus generaciones, para bien, y lo puede estar afectando para mal. Entonces, Caleb era un hombre notable, estable, confiable, por encima de las ansiedades. Entonces, pocos son los hombres que se ponen a favor de la verdad, de Dios y sus resoluciones. Porque, amado, nosotros estamos en un mundo donde siempre prima el análisis humano, tales como qué es lo que dicen los expertos, qué dicen las estadísticas, qué dicen los números, ¿no? Y muchas personas, cuando Dios da una instrucción, evalúan a la luz de los expertos, de las estadísticas y de los números. Amado, cuando Dios da una instrucción, los expertos, las estadísticas y los números no cuentan para nosotros. O al final de cuentas también podemos decir qué dicen los amigos. ¿Qué dicen los amigos de la decisión que tengo que tomar? Amado, tú tienes un ejemplo ahí en Segunda de Reyes, capítulo 12. Solamente te doy el capítulo para que tú lo veas. Ahí tú tienes Segunda de Reyes, capítulo 12, verso 1 en adelante. Ahí tú tienes el ejemplo de Roboam, el hijo de Salomón, que en vez de tomar el consejo que los ancianos le estaban dando, él toma el consejo de los jóvenes, o sea, de los amigos, por sobre el consejo de Dios. Amado, cada vez que nosotros tomamos un consejo divorciado de la dirección y de la directriz de Dios, amado, prepárate para las consecuencias, prepárate para los dolores, prepárate para las quejas. Entonces, la pregunta que por lo general siempre evitamos, porque siempre escuchamos la voz de los expertos,
las estadísticas, los números y la de los amigos. La pregunta que por lo general evitamos es, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Por eso, amado, cuando Josué y Caleb son puestos en este pedestal, ellos escucharon la voz de Dios. Para ellos fue más importante lo que Dios decía que lo que esos 10 hombres decían, que lo que la altura de esos gigantes decía, que lo que decían esos grandes ejércitos que les estaban esperando previo a poseer la tierra prometida. Entonces, de los 12 hombres, amado, que fueron a espiar la tierra prometida, solo 2 volvieron con la resolución y la decisión de creer lo que Dios había dicho. Entonces, este tipo de hombres como Caleb son los que pueden llevar adelante, amado, los emprendimientos divinos, basados en las ordenanzas y las directrices de Dios, desestimando la opinión de la mayoría que estaba desmarcada de la voz de Dios, para obedecer sus directrices a pesar de los obstáculos aparentes y la presión de la mayoría. Amado, los obstáculos de la vida siempre generarán indecisiones en nuestra vida. Ellos se levantan en nuestro camino para deliberar entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo que nos pueda suceder. Pero cuando hay una voz que nos ordena qué hacer, y escúchame bien esto, no podemos deliberar, solo se debe obedecer. Muchas veces nosotros, amados, cuando Dios nos está guiando hacia una situación, comenzamos a evaluar si es bueno o es malo. Pero cuando Dios a ti, amado, te está guiando hacia un lugar, no es momento de deliberar, es momento de obedecer. Amado, y te voy a poner el siguiente ejemplo. Si para Abraham confiar y creer a la voz de Dios de que sería un padre era una hazaña milagrosa, ¿cuánto más pensar que le pidiera sacrificar a su hijo? Emulando las costumbres paganas y perversas de los moradores de la tierra de ese entonces donde él vivía, sabiendo Abraham cuánto Dios aborrecía las prácticas de estas naciones. Pero Abraham no deliberó, amado, Abraham no deliberó esta orden. Porque estos son los momentos, amado, cuando Dios a ti te pone en aprietos para ver hasta dónde llega tu confianza en Él. Hasta dónde llega mi confianza en Él. Todos los que hemos estado en esto durante años, amado, hemos visto que hemos tenido que muchas veces echarnos nuestra gente, nuestra familia encima por obedecer una instrucción de Dios. Y nos hemos tenido que llevar las críticas de todos nuestros familiares, porque no entienden que para nosotros los que creemos en Dios, sus directrices, creer en Él y esperar en Él, es mejor que negociar y transar una palabra que Dios nos ha dado. No es fácil, amado. No es fácil, por eso Dios muchas veces nos confronta con situaciones. Y nos confronta a nosotros con situaciones en el diario vivir. Entonces, si para Abraham, amado, si para Abraham confiar en que él iba a ser padre era una hazaña milagrosa, imagínate lo que significaba sacrificar ese hijo. Entonces, mira lo que dice Hebreos capítulo 11, Hebreos 11 capítulo 17 al 19, dice, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció. Yo aquí le cambiaría la palabra y le pondría por la fe. Abraham, cuando fue probado, decidió sacrificar. Dios lo probó y dice, ok, Señor, si hay que sacrificarlo, lo sacrificamos. Pero el texto es excelente en su lenguaje, porque continúa diciendo, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Entonces, amado, ¿qué está diciendo Dios aquí? ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo en esta exhortación de Hebreos? Lo que él está diciendo es, Abraham estaba decidido a cortarle el cuello a Isaac porque sabía que Dios era poderoso para levantarlo después de haber sido sacrificado. Amado, decisión vemos en Abraham, porque aquí quiero ir a mis notas. Decisión vemos cuando Abraham debe sacrificar a su hijo, sobre el cual se sujetaban
y concretaban las promesas. Amado, el cuadro histórico nos habla que nunca hubo deliberación, solo hubo obediencia, porque ante la voz de Dios solo queda avanzar y jamás retroceder. Aquí Abraham nos muestra el cuadro, el marco histórico nos muestra que la decisión de Abraham fue radical. La decisión de Abraham de obedecer la voz de Dios era a tal punto la obediencia que cuando él va a sacrificar a Isaac, no le comparte a Sara que va a sacrificarlo. No le comparte que lo va a sacrificar. Él toma al niño en silencio y se lo lleva y le dice: vamos a ir a adorar y volveremos. Iremos y volveremos. Porque nosotros entendemos que a la hora que le dice a Sara que va a sacrificar a su hijo, ¿tú crees que él iba a salir con el hijo del campamento? Te lo doy firmado, amado, que él a él Sara no le hubiera permitido poner un dedo sobre la vida de Isaac. Por eso él va en obediencia a ese lugar. Él va en obediencia a ese lugar. Y lo que vemos en Abraham no es tan solamente una fe inquebrantable, es la decisión y la determinación de un hombre en obedecer la palabra de Dios por sobre los cuestionamientos mentales y emocionales. ¿Tú crees, amado, que él no tiene que haber tenido en su interior esa deliberación? Si la hubo, se sobrepuso a ella y resistió la presión de sus emociones y de sus cuestionamientos mentales. Entonces, amado, hombres como Abraham nos muestran el nivel de compromiso que se debe tener. Pero también tenemos a Pablo, amado, en Hechos capítulo 21, y quiero leerte esto. Pablo relata en Hechos 21, 14, cómo nos muestra un cuadro aquí donde Pablo es exhortado y en este capítulo intentan advertir a Pablo que no vaya a cierta ciudad por lo peligroso e incierto del escenario que le puede esperar en ese lugar. Y el profeta Gabo le da una palabra profética. Hechos 21, capítulo 10, verso 14 dice: y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en mano de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y termina el texto: y como no pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Bueno, precisamente eso era lo que Pablo está diciendo. Entonces Pablo está diciendo: no me persuadan, yo voy a ir a ese lugar porque ese es el lugar donde Dios me quiere. Entonces no podemos persuadir a alguien que tiene claridad en el llamado de Dios, que tiene como objetivo a ultranza de su vida cumplir el mandato de Dios sobre su llamado. Estos son los momentos donde, como en Pablo, como en Abraham, estos son los momentos donde nuestras decisiones califican y definen dónde están nuestros intereses y define dónde está concentrada nuestra vida. Entonces, esta escena de Pablo nos deja claro el nivel de compromiso y fidelidad que nos marca la iglesia primera. La iglesia del primer siglo, amados, no lidiaba con las vanidades y las trivialidades con las cuales muchos de nosotros luchamos en el presente. Las pruebas nuestras no tienen que ver con las luchas que ellos tenían. La iglesia del primer siglo no lidiaba con trivialidades como nosotros y las vanidades con las cuales hoy se han levantado para tentar a la iglesia. Sus decisiones marcaban un estándar y un rumbo a seguir que no se compara con las cosas que la iglesia actual batalla. La iglesia actual batalla por cosas muy intrascendentes, amados, a diferencia de la iglesia primera. La tendencia del presente pone su énfasis en lo temporal, la iglesia primera en lo eterno. La iglesia actual pone su mirada en lo pasajero y transitorio. La iglesia apostólica
la Iglesia Apostólica pone el énfasis en que no le usurpen su fe y le permitan vivir el propósito como a Pablo, aún a costa de su vida. Amado, ahí tú ves los historiadores, cómo nos comentan acerca de que la iglesia primera era una iglesia que ya había decidido, era una iglesia inalterable. Los leones, el circo, las lanzas, el que los quemaran, no los amenazaba con respecto a su fe. Era más, ellos preferían ir a ese lugar antes que abandonar su fe. Entonces, amado, hoy nosotros debemos aplicar nuestra vida a estas verdades y debemos rescatarlas. ¿Para qué? Para que estas cosas que están sucediendo no nos desconcierten. Amado, estamos encerrados, pero la iglesia no está encerrada como tal. O sea, la iglesia ha sido sacada de los templos, sí, pero nosotros somos más que una simple reunión en un templo. Nosotros estamos conectados a través de estas redes y seguimos siendo edificados, y la iglesia sigue estando en crecimiento, porque no está supeditada a un lugar y un espacio. Entonces, la iglesia actual debe aprender de lo que la iglesia primaria vivió, luchó y no permitió que le quitaran de vivir el propósito, aún a costa de su vida. Entonces, aún Jesús en Mateo 16, 21 en adelante, solamente le doy la cita, aún Jesús le dice a Pedro: debo ir a Jerusalén. Y cuando él, en este capítulo 16, amado, le está diciendo debo ir a Jerusalén, no les estaba preguntando a los discípulos si estaban de acuerdo o no. Era algo que estaba en su agenda. Y por doloroso que fuera la experiencia, había una decisión tomada. Amado, no podemos cambiar de lugar u opinión porque las cosas se están complicando. Amado, este es el tiempo donde vamos a ser probados en todas nuestras decisiones. Este es el tiempo donde nosotros estamos siendo probados. ¿Por qué tomamos decisiones? Porque lo contingente nos hace tomar decisiones, o Dios nos está llevando a tomar decisiones. Amado, esas son las cosas que debemos aprender en estos momentos. Mira, cuando Jesús le dice a Pedro que tiene que ir, no era para debatir, amado. Era para decirle que él iba a ir a ese lugar, aunque sabía lo que le esperaba. Entonces, la palabra de Dios nos muestra escenarios donde muchas personas tomaron buenas y otras malas decisiones. Y aquí tenemos en Ruth, capítulo 1. En Ruth, capítulo 1, nos relata una mala decisión de Elimelec en contra de él y su familia, pero también nos relata una buena decisión de Ruth. Nos enseña aquí hay dos personajes: Elimelec tomando malas decisiones y a Ruth tomando buenas decisiones. Leemos Ruth, capítulo 1, verso 15 y 18, dice: y Noemí, ¿recuerda usted cuál era el cuadro en este lugar? ¿Cuál era el cuadro en esta historia? Nosotros vemos a Elimelec que por causa de una hambruna que había azotado la tierra entera, él se traslada de Belén y se traslada a los campos de Moab. Un hombre que no debió haber tomado esta decisión, amado. O sea, ¿cómo un hombre teniendo una tierra con tantas promesas como Belén va y encamina a su familia hacia los campos de Moab, hacia un lugar, hacia una tierra que no honraba a Dios? Entonces, ¿qué es lo que hace Elimelec? Toma a su esposa, toma a sus 2 hijos y se va a ese lugar, a los campos de Moab. Él y su familia toman la más pésima decisión. Entonces, nosotros vemos el cuadro: Elimelec tomando una mala decisión. ¿Y qué sucede? Al poco andar de esta decisión, ¿cierto? Muere Elimelec y después mueren los dos hijos de Noemí con Elimelec. Dicen los estudiosos que los dos hijos de Elimelec con Noemí, estudiosos dicen que los hijos mueren por causa de que ellos se casaron con mujeres moabitas. Porque para el pueblo de Dios estaba prohibido casarse con moabitas. Las mujeres moabitas eran muy despreciadas por su linaje. Pero aquí nosotros vemos que Dios honra a los que le honran. La historia dice, después que mueren los hijos, después que muere el padre, Noemí toma la decisión de volver con las manos vacías. Ella dice en la lectura de este capítulo, dice: me fui con las manos llenas y ahora vuelvo con las manos vacías. Y Noemí dijo, dice la palabra del Señor en el capítulo 1, verso 15, y Noemí dijo:
he aquí tu cuñada se ha vuelto. Orfa, Noemí tenía dos nueras, ¿no? Orfa y Ruth. Orfa se había vuelto a su tierra y Ruth quería quedarse con ella. Y Noemí le dice, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Y escucha esta frase, así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Yo voy a cambiar la palabra. Y viendo Noemí que estaba tan decidida, tan inalterablemente decidida, tan convencida de sus decisiones, no dijo más. Amado, aquí nosotros podemos ver a Ruth la tenacidad de una decisión, la madurez de un compromiso, la seriedad de una resolución inclaudicable, la inmutabilidad del carácter que solo puede ser valorado a la luz de los escenarios sin pronóstico alguno. Y digo esto, amado, ¿por qué? Porque ellas volvían con las manos vacías. Noemí no tenía un futuro asegurado en su tierra natal. En desmedro de su futuro, Ruth toma la decisión de continuar con ella. Aquí tú puedes ver la superlativa conducta de Ruth, una mujer estable, honrosa, inclaudicable, la inmutabilidad de su carácter. A ella no la iban a hacer volver atrás. La frase clave aquí es cuando ella dice, ¿no? Dice, así me haga Jehová y aún me añada. Ella era una mujer ya transformada, era moabita, pero con un pensamiento totalmente judío, hebreo. Ella ya tenía inserto dentro de ella lo que era el lenguaje. Así me haga Jehová y aún me añada. Y ella estaba convencida de cuál era su decisión. Amado, este comportamiento nos relata la estabilidad de una mujer que a ultranza de su futuro. Ella dice, voy contigo. Noemí no tenía futuro y Ruth sí tenía futuro, pero toma la decisión de continuar con ella, encontrándose con esta decisión, porque cuando ella toma la decisión de ir con Noemí y cuando ellas llegan a Belén, en Belén se encuentra con la más altísima posición que le podía conceder Dios por tal despojo de su voluntad a favor de Noemí. Amado, cuando tú tomas decisiones en pos, decisiones en pos de personas que no te pueden pagar, Dios te paga. Cuando tú tomas decisiones de bendecir a personas que no te pueden devolver, Dios te devuelve. Y aquí tú puedes ver esto. Entonces, la ambigüedad muchas veces de nuestra fe nos llevará a la desprotección divina. Y la perseverancia de nuestra fe y sus convicciones a la expectación de la seguridad de sus promesas. Amado, aquí nosotros podemos ver a Ruth. Nosotros podemos ver a Ruth protegida, sustentada, y una mujer que renunció a rehacer su vida en Moab. Dios le tiene un nuevo matrimonio aquí en los campos de Belén. La ambigüedad de nuestra fe muchas veces nos llevará a la desprotección, amado. Mientras tú no decides, aquí tú puedes ver a Ruth tomando una decisión con un escenario muy crítico, pero la decisión era inalterable. No había forma de cambiar la decisión. Y mira lo que dice, mira lo que dice Santiago. Santiago capítulo 1, versos 5 a 8 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. La ambigüedad de nuestra fe nos llevará a la desprotección. Escuche bien, la ambigüedad de nuestra fe nos llevará a la desprotección.
Ruth tomó una decisión en medio de un clima hostil e incierto, pero la determinación y la expectación de esa fe la hizo ser acreedora de la más grande bendición de parte de Dios. Entonces, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Ruth decidió con sabiduría, el cual da todo abundantemente sin reproche y le será dada, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense quien tal haga. Aquel que es ambiguo, no piense que quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. Absolutamente, amado. No hay forma de recibir. Una persona con estas características en su vida no está habilitada para recibir la sabiduría de Dios. No, amado, lo siento. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Y qué quiere decir la palabra aquí? Cuando Dios ve a un hombre inconstante en sus caminos, Dios no puede poner la riqueza de su sabiduría en sus manos, porque no la va a saber administrar. Él no va a saber qué decidir, porque es ambiguo, no es estable. Porque si en lo crítico de tu vida tú no sabes tomar decisiones, ¿tú crees que vas a tomar decisiones con abundancia y riqueza en tus manos? No, amado. Entonces, debemos, amado, en este tiempo, en este tiempo que estamos viviendo, nosotros como país, como continente y como mundo entero, debemos desmarcarnos de un espíritu dudoso y de ánimo vulnerable. Debemos desmarcarnos de lo que estamos hablando. Desmarquémonos de lo que es la inconstancia, la indecisión y la alterable vida que este sistema nos puede provocar a cada uno de nosotros. Entonces, debemos desmarcarnos de un espíritu dudoso y de ánimo vulnerable, porque este ambiente no es óptimo para la gracia de la sabiduría de Dios. Escuche bien esto, la sabiduría de Dios es certera y precisa en corazones estables y persistentes, pero es estéril e infructífera en los corazones pueriles y vacilantes. Amado, una persona que vacila en sus decisiones, que es ambigua, que es inestable, amado, no son personas confiables para poder delegarle responsabilidades. Debemos recordar que el propósito eterno del Padre en nosotros, amado, y tú tienes que saber esto, el propósito eterno de Dios en nosotros va a ser hostigado, va a ser amenazado todos los días de la misma forma que Satanás presionó a Jesús para que cambiara la agenda del Padre por sus prioridades. Así Satanás te va a hostigar, te va a perseguir, te va a hostigar y te va a hostigar para que cambies la agenda que Dios puso en tu vida, esa agenda divina, y optes por tus decisiones. Entonces, en medio de todo este escenario, una noticia que debemos saber, y debemos saber tú y yo, cada vez que queramos, cada uno de nosotros, cada vez que tú quieras, que yo quiera, llevar adelante el propósito de Dios, las cosas se van a complicar. Las cosas se van a complicar. Pero no debe haber indecisiones ni cambios de itinerarios. Porque allí es donde Dios se glorifica. Es allí donde la legalidad de una situación mueve su mano, la mano de Dios, a favor de los justos. Amado, mantente firme en tus decisiones. Mantente inalterable. No seas una persona ambigua, por favor. Ya hemos puesto como ejemplo cómo Elías confronta a la nación. El justo no cambia su proceder, no negocia una decisión, no toma atajos, no evita la aflicción o la presión del sistema, sino que resiste sabiamente, como dice Primera de Pedro, amado. Aquí Pedro dice, Pedro nos da 3 exhortaciones en Primera de Pedro capítulo 1 verso 13, en el capítulo 4 verso 7 y el capítulo 5 verso 8 y 9. Primera de Pedro 1, 13 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. No cambies de decisión, sé sobrio, no te alteres, no te desniveles. Y en 1 Pedro 4, 7 dice: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Y en 1 Pedro capítulo 5, verso 8, 9, él dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente,
anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Amado, aquí Pedro te da una sola exhortación y en su primera carta repite 3 veces esto: sed sobrios. Y sed sobrios significa no te embriagues de decisiones que te van a llevar a tomar malas resoluciones. Lo que el apóstol Pedro está intentando decirte, lo que el Espíritu Santo está intentando decirte por medio del apóstol Pedro es: sé sobrio, no te embriagues con otras decisiones, no te alteres, no seas indeciso. Mira, una persona embriagada es una persona indecisa. Tú la puedes alterar. No es una persona constante, una persona que está embriagada, una persona que está bajo los efectos del alcohol. No es una persona que va a tomar decisiones claras. Entonces, velad. Pedro nos dice repetidamente: sean sobrios, no se emborrachen con los halagos y los aciertos. Él lo tuvo por experiencia, amado. Y aquí, cuando el apóstol está diciendo sean sobrios, amado, sean sobrios, sé estable, no seas indeciso, sé una persona que tome decisiones claras, que el sistema no te lleve a tomar decisiones por causa de que algo se ve grande, que la problemática se ve grande, que la situación se ve insostenible, que la situación se ve ingobernable. Si tú estás en Cristo, todo está bajo gobierno. Si tú estás en Cristo, todo está bajo control. El apóstol Pedro dice: sean sobrios, no se emborrachen, sean sobrios. Entonces, amado, el apóstol Pedro sabe lo que te está diciendo. Tú sabes lo que él tuvo por experiencia. Él en algún momento, ahí nosotros vimos en el capítulo 16 de Mateo, ahí tú ves a Pedro diciéndole a Cristo. Tú le ves diciendo a Cristo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y al poco andar, un poco más adelante le dice: Jesús, no vayas a Jerusalén. Él pasa del cielo al infierno en un momento. ¿Qué es lo que te estoy tratando de decir? Sé sobrio, amado, que nada de lo que Dios pueda añadir, que nada en lo cual Dios te pueda usar, que nada en aquello en lo cual te pueda Dios multiplicar, en todo aquello que Dios te pueda proveer. Sé sobrio, sigue siendo una persona sobria. No te embriagues de lo que has crecido, de lo que has conocido, de lo que has aprendido, de lo que has madurado. No te embriagues de aquello. El apóstol Pedro está diciendo: velad. De la misma manera que Eva fue engañada a tomar una decisión divorciada de Dios, así Satanás nos asedia, nos persigue insistentemente para, después de desestabilizarnos, ir en contra de los compromisos y la sincera fidelidad que le debemos a Dios. Amado, te he puesto todos estos ejemplos el día de hoy para que tú veas y analices a la luz de estos ejemplos cómo está tu vida. Si eres una persona sobria, si no eres una persona que está embriagada y que producto de la embriaguez es inestable, es indecisa, es una persona vulnerable. Amado, seamos sobrios. ¿Para qué? Para que seamos personas inalterables, inamovibles, que seamos personas decididas y que nuestras decisiones estén fundamentadas en los compromisos que hemos tomado con nuestro Dios. Estos ambientes del día de hoy, amado, están poniendo severas pruebas al pueblo de Dios. Este es el tiempo, amado, estos tiempos difíciles, estos tiempos donde tú tienes que esperar lo que Dios va a hacer. Estos son los tiempos donde tienes que ser sobrio. No te desesperes, amado, no te desesperes. Este es el tiempo de esperar en Él. Este es el tiempo de establecer que aunque veamos los gigantes, que aunque veamos las problemáticas insostenibles, que aunque veamos que la pandemia y que la muerte puede estar a lo mejor asaltando nuestros barrios, recuerda que en tu casa está el Cordero de Dios. La sangre de Cristo está en tu hogar. Tú, tu familia, tu hogar, tu casa, tu trabajo y todo lo que Dios te ha dado. Que nada cambie en lo que tú has decidido. Honra a Dios con todo lo que Dios te ha dado para que Dios pueda complacerse en tu fidelidad, en tu lealtad, en tu inalterable vida, en tu inalterable conducción.
Que Dios, cuando vea desde los cielos que en medio de toda esta desesperación y caos terrenal, tú te mantienes estable y decidido a guardar tu vida en honor a Él, que Él, cuando vea esto, pueda complacerse. Y por causa de esto, todas las promesas hechas a un pueblo que ande en obediencia puedan ser tu pan de cada día y puedan ser mi pan de cada día. Amado, que esta palabra el día de hoy haya podido fortalecerte y haya podido formar y hacerte caminar y dar un peldaño más hacia la perfección de la gracia a la cual Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. Que este día, hermano amado, la gracia y el poder del Espíritu Santo de Dios sellen estas palabras a fuego en tu corazón y el mío. Amado, así como tú has sido exhortado, yo también lo soy. Por eso en esta hora quiero, al terminar este tiempo de exhortación, quiero orar por ti. Porque al orar por ti también estoy orando por mí. Estoy orando por mi esposa, por mis hijos, por mi hogar, por nuestra casa, la familia de Dios. Oremos para que en momentos de desesperación tú seas estable. En momentos de indecisión tú tengas decisiones con anticipación. Que en momentos de deslealtad tú seas leal. Que en momentos de tanta infidelidad tú seas un hombre fiel. Que este sea el día donde la palabra de Dios no tan solamente dé a luz el hombre creado según Dios en ti, la mujer creada según Dios en ti, sino que también desde esta misma plataforma tú y yo podamos inspirar a otros a que estén en paz y en reposo, esperando en Dios. Acompáñame en la oración en esta hora. Padre, yo te doy gracias en esta mañana, Señor. En este día domingo, Señor, donde nos reunimos con la familia, donde estamos todos aquí, Señor, sustentados, esperando en que tú vas a hacer, Señor, que este sea el día donde tú seas glorificado y exaltado. Nuestra vida, nuestro corazón se sienta que está alineado a tu palabra, que está alineado, Señor, a tus protocolos, que vivimos, Señor, bajo tus marcos reguladores y que vamos a ser fieles a lo que tú nos has mandado a hacer en el propósito eterno. Padre, yo bendigo a tu iglesia en esta hora. La bendigo llena de gracia y llena de favor desde el cielo. Que tengan paz en sus corazones, que sean fortalecidos, porque tú reinas. Y si tú reinas, no hay nada que temer. Jehová reina en medio de nuestros hogares. Jehová gobierna en medio de nuestras vidas. Tú, Señor, velas por nuestro descansar, nuestro dormir, nuestro salir y nuestro entrar. En ti queremos confiar en este día, Padre. Gracias te doy, que a la luz de tu palabra, que este día domingo, Señor, disfrutemos y compartamos la mesa y podamos, Señor, evaluarnos a la luz de tu palabra y poder perfeccionar lo que no está perfeccionado, poder depurar lo que no está depurado y poder santificar lo que no está apartado con honra y exclusividad para ti. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. La gracia del Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo podamos ser edificados cada uno de nosotros el día de hoy. Gracia y paz abundante sean para cada uno de ustedes en Cristo Jesús. Les amamos.
Recordamos a todos nuestros hermanos de nuestras actividades semanales, ahora a través de las plataformas digitales.
Lunes, desde las 6 de la mañana, acompáñenos en oración y clamor juntos delante de nuestro Dios. Miércoles, desde las 20:30 horas, lo invitamos a conectarse vía YouTube a nuestra transmisión en vivo para ser impartidos por la palabra. Busque nuestro canal Congregación Cristiana Casa de Pan y active las notificaciones para que YouTube le avise cada vez que comience una nueva intervención. Jueves, desde las 21 horas, lo invitamos a participar de un tiempo de comunión a través de la plataforma y aplicación para móviles Zoom. Y domingo, desde las 11 de la mañana, nuestro culto vía YouTube. Conéctese en vivo a la impartición dominical por parte de nuestro pastor Manuel Mora. Y recuerde, síganos en nuestras plataformas y redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube, para ser informado de todas las actividades.